Pues hola, ¿qué tal a todos? Estamos aquí otro día más para aprender un poquito de oratoria y compartir aquello que sabemos. Hoy vamos a hablar sobre cómo las personas se destruyen financieramente en la vida. Creo que hay una muy buena manera de comenzar tu destrucción financiera, que es no tener ingresos, sea ingresos o por activos, como pueden ser bienes inmuebles, acciones, etcétera, dividendos, o sea, por ingresos a través del mercado laboral, es decir, que tengas un trabajo, que te autoemplees, que tengas tu propia empresa, me da igual. Si tú no tienes ingresos, es imposible subir. Si tú no tienes ingresos, automáticamente vas a empezar a destruir tu vida financiera. O sea que es, es necesario tener ingresos y es necesario que, yo diría que reflexionemos un poco cuáles de esos ingresos están alineados con nuestra verdadera naturaleza, con quienes somos realmente. Necesitamos dedicar tiempo y energía a nosotros mismos, conocernos, saber hasta dónde llegamos y hasta dónde no. Esto es un proceso y lleva tiempo, pero cuando nos conocemos es probable que estemos alineados en nuestro empleo, que reconozcamos nuestra naturaleza, los talentos que tenemos, dónde aprendemos más rápido, dónde podemos ser valiosos y desde ahí podamos dar con un empleo, con un autoempleo, crear una empresa, pero en definitiva tener una fuente de ingresos que va alineado con algo que también está alineado con nuestra esencia. Entonces creo que esto es nuclear. Si quieres comentar algo, Borja. Buenas, encantado de volver a veros por aquí. Sí que esto que comentas además es bastante importante, de que tengas una fuente de ingresos y, y además que, que te guste lo que tú comentas, estar alineado con ella, sí que te guste tenerla, que no llegue un punto de que esa fuente de ingresos te suponga un problema, ¿no? Esto me puedo referir, hay gente, por ejemplo, que se dedica a los casinos o que se dedica a más o menos estos asuntos turbios, incluso podemos hablar de drogas o prostitución, de que había una estadística bastante grande de que había un porcentaje de un 2% de mujeres que se habían prostituido en algún momento de su vida. O es... Sí, al final yo creo que tener tener un punto de una fuente de ingresos que verdaderamente quieras y que verdaderamente te guste puede ser importante. Y, y además poder intentar asegurarte en tenerla y que te haga feliz. Sí que veo que puede ser bastante importante porque al final un trabajo que te queme en un mediano, a lo mejor en un corto plazo puede ser bueno, pero en un mediano o largo plazo te puede llegar a volver loco y estar muy estancado y al final tener esa fuente de ingresos te haga más infeliz que feliz y acabar mal. No hay que llegar a un extremo de, de que te vuelvas depresivo, pero puede ser algo bastante normal, ¿no? No es la primera persona que acaba con una depresión o no grave, o al menos llegar a una apatía, ¿no? De no sentir nada o llegar a un punto de ese tipo puede ser bastante normal, sobre todo llegar a la apatía, ¿no? De que al final sientas que tu día a día no vale nada, ¿no? Y, y vamos, yo me he encontrado bastante gente con este tipo de trastornos apáticos en banca, de que los ves y a ver, no te lo van a decir porque esto evidentemente no se habla, pero se nota de que al final no, o al menos no parece que sientan nada. Y, y sí que lo veo bastante importante, la verdad. Otro punto, fíjate, me he notado mucha gente que no... Hay mucha gente que dice de que se aprende mediante... Tú te metes en un sitio y con la experiencia aprendes. Y puede ser verdad, puede ser que pase, pero solamente en ciertos puntos. Lo que yo creo que es mucho mejor es estudiar.
es que te pongas y estudies algo. Que si te pones, por ejemplo, de lo que yo más conozco, la informática, es que te pongas a estudiar antes de trabajar en ello. Si tienes este enfoque de estudio, de verte cómo lo ha hecho otra gente o el objetivo del quien lo creó, de quien lo creó, de qué objetivo tenía y ya después darle usos mucho mejor. Por ejemplo, el láser, una cosa que se usa hoy en día prácticamente tiene 1000 usos. El láser, cuando me refiero el láser como tal, tiene 1000 usos desde la informática, médicos, en un montón de cosas del día a día usamos láseres como tal. Y tiene un uso súper variado. Al principio, cuando se creó, no iba enfocado a ningún uso. Simplemente el tío que lo creó y realmente la gente le criticaba como has creado algo que no soluciona nada. Y tenían una crítica y era como, bueno, pero sí que puede llegar a tener muchos usos. Y con lo que me refiero es eso, es al final el estudio del quien lo ha creado, de fijarte en quién lo ha creado y ya poder ya entender lo que ha creado y ya poder con eso darle una solución. Al final tienes que estudiar, ¿no? No solamente basarte en experiencias de otros o basarte en la práctica, porque al final tienes que entenderlo profundamente y yo creo que la única manera de conseguir eso es a través del estudio. Y creo que es la mejor inversión que puede hacer cualquiera. Realmente podemos hablar de muchas inversiones, en bolsa, en casas, en oro, puedes inventarte lo que quieras. Realmente la inversión a largo plazo que más te va a dar es el estudio. Es estudiarte una carrera, es estudiarte una ingeniería, es estudiar un curso de algo, es sacarte el carnet de camión o o cualquier cosa que te plantees. Es muchísimo mejor y muchísimo más rentable a largo plazo de, por ejemplo, si gastas 3.000 euros en el carnet de camión o 4.000 euros en el carnet de camión, que no sé cuánto vale, pero digo, lo pongo como ejemplo. Al final, a largo plazo estás consiguiendo un trabajo y ese trabajo te va a dar una remuneración y vas a conseguir mucho más dinero a largo plazo. Y ya no hablo de, por ejemplo, de medicina o no hablo de que son carreras muy caras, incluso aunque te la saques por la pública. Es muy raro que te suelen dar una beca, a no ser que seas una persona crack, pero una persona media. Al final, por una persona media es muy caro. Y yo creo que ese realmente es lo mejor para no fracasar financieramente. Ten estudios, ten un oficio, estate dispuesto a cambiarlo. Hay oficios que desaparecen o oficios que dejan de tener muchísimo trabajo. En la informática ahora mismo está la cosa muy rara. No sé, ha habido como un bajón desde todo esto de que ha pasado con Trump, porque al final la informática también funciona mucho con inversiones y al final las empresas han perdido mucho dinero y ahora como que la cosa ha bajado un poco. Sí, se puede notar en plan en casi cualquier sitio, en las ofertas que hay, las ofertas que no hay. Y es algo bastante, sí, que se nota bastante, la verdad. Y si yo no tengo ningún grado universitario, pero yo me apuesto que si soy doctorado en física, pues me daría igual, en plan, estaría como, joder, pues soy doctorado en física. Ya conseguiré trabajo, pero como no soy doctorado en física, me lo tengo que currar más y tengo que estar más preocupado por seguir estudiando. Yo creo que has dicho varias cosas, voy a hablar que es que si no estamos alineados con lo que hacemos, resulta más difícil ahorrar. Y ese es el segundo punto que creo que es muy bueno para destruir tu vida financieramente, que es no ahorres. Me gusta decir que los pobres consumen, los de entre medias ahorran, los ricos invierten. Pero sin un ahorro inicial no vas a ningún lado. O sea, si no tienes un colchón financiero que te permita estar pues meses, a lo mejor emprendiendo, que puedas estar emprendiendo por meses o que puedas... O sea, que si sucede algo en tu vida puedas estar seguro por un tiempo. Para mí eso es esencial. Y creo que si tú vives según tus posibilidades, o incluso peor, por encima de tus posibilidades, estás creando un caldo de cultivo para realmente destruirte financieramente. Sí. Hay gente que no ahorra por una multiplicidad de factores. Uno de ellos puede ser por seguir las opiniones de los demás, el aparentar, lo que supuestamente hay que ser.
en vez de seguir tu propia esencia o tener una conexión quizá con lo espiritual que te ancle un poco también a la tierra y digas, oye, lo que realmente necesito es esto. Otro punto de por qué la gente no ahorra es porque acaba viendo el dinero como, oye, he trabajado mucho por este dinero, me lo voy a gastar, pero no están alineados en lo que hacen. Yo he conocido a varias personas que a lo mejor con sueldos buenos se fundían todo el dinero al final de mes, o sea, que tal cual les llegaba, se lo iban fundiendo y llegan a los 30, a los 35, a los 40. He conocido a algunos incluso con 50 años que no tienen ahorros, pero porque han visto el trabajo como una forma de, o sea, no se han conocido a sí mismos, han estado en un trabajo que a lo mejor no está alineados con quienes son y esto es un problema. Porque si a una persona que es muy buena a lo mejor en el marketing le pones a crear un producto y estar haciendo el producto todo el tiempo, pero no, a lo mejor no está en el diseño del producto o en las ventas o en que vamos a crear publicidad con gente, esa persona va a estar amargada y frustrada y resentida. Y aunque gane más dinero quizá que haciendo marketing, ese dinero que va a ganar lo va a gastar como una forma de decir, me siento con una carga o incluso un esclavo, este dinero me lo gasto, que para eso trabajo, y se lo gastan en un montón de cosas que no necesita porque hay un vacío interior. Entonces, necesitamos eh, saber ahorrar, porque si no ahorramos nos destruimos financieramente. Y un dato es que el 96%, se hizo una encuesta en Estados Unidos a 10.000 millonarios, y el 96% de ellos se dedicaban a algo que amaban. Y se habían vuelto multimillonarios a través de dedicarse a algo que amaban. Incluso no necesariamente por altos ingresos, como en el caso de los profesores en Estados Unidos, que era una de las profesiones donde más llegan a ser millonarios, era en este caso que no ganan tanto, los profesores de escuela e instituto no ganan mucho, pero como se dedicaban a algo que aman, que es vocacional, van llenos a casa y tienen lo que necesitan materialmente y el excedente podían invertirlo en bolsa, acabar siendo millonarios con el paso del tiempo. Entonces, sí, creo que el no ahorrar es una forma de destruirte la vida y creo que es el segundo punto. Si estás teniendo ingresos, lo que necesitas ahora es empezar a ahorrar. Si quieres comentar algo, Borja. Puedo nombrar 1000 casos de gente con, al final, que ha tenido muchos problemas, muchos problemas, por no tener una base de ahorro. Es súper importante ser capaz de ahorrar un porcentaje de tu sueldo todos los meses. Y sé que hoy en día, con la situación que tenemos hoy en día en España, para mucha gente esto es imposible, ¿no? Que es el problema de la pobreza. Realmente un pobre, yo creo que puedes medir muy bien a un pobre cuando ves que alguien no es capaz de ahorrar. Que no es capaz de ahorrar ni siquiera 500 euros todos los meses. Que es algo muy poco. Yo creo que al final cualquier persona tendría que ser capaz de ahorrar 1000 euros. Y sé que es una cosa que parece muy loca, como 1000 euros o como pasa. Hay gente que, bueno, hay mucha gente que no llega a eso al mes, ¿no? Y tenemos que ser capaces de ahorrar y hay que buscarse las mañas como sea para que mes a mes tú puedas ahorrar como mínimo 300, 400, 500 euros y meterlos en algún sitio que no se te lo coma la inflación. Porque al final los estados se aprovechan de la gente que lamentablemente no tiene tanto conocimiento, porque la cultura financiera que tenemos en Europa es bastante pequeña y la gente no suele invertir, suele confiar en el Estado a la hora de las jubilaciones, a la hora... También conozco a mucha gente que simplemente no ahorra de esta manera porque porque confían mucho en el Estado, confían que van a tener una pensión, confían que que el Estado te va a asegurar un futuro. Y yo creo que, aunque hasta ahora ha sido así, en cuestión de 10 años, 20, a lo demasiado, esto va a cambiar en seco. Todos los países europeos están altamente endeudados y vamos a ver mucha gente que se va a convertir, que era una relativa clase media, y van a pasar a ser pobres porque el Estado no se va a poder hacer cargo de ellos.
y la gente que vamos a estar produciendo no nos vamos a quedar en Europa a que nos básicamente nos quiten todo el 60, el 70% de nuestros ingresos con impuestos. Yo me estaba pensando mucho en volverme a España y en las últimas semanas la verdad es que ya estoy pensando en no volver. Porque me estoy pensando en irme a un sitio de Latinoamérica con bajos impuestos como puede ser El Salvador o como puede ser cualquier otro sitio, porque aunque yo vaya a España y yo tenga la capacidad de ahorrar, yo en El Salvador puedo tener una calidad de vida bastante similar a la que tengo en España, con el plus de estar ahorrando 4, 5, 6 veces más. Aunque los precios sean similares, porque después te puedes ir y si buscas la misma calidad de vida, te sale parecido en muchos sitios. A no ser que te vayas a mitad de la ciudad, yo por ejemplo, si te vas a Segovia, vas a poder conseguir una buena casa por un precio, aunque puede variar, pero puede variar un 20, un 30, un 40%, no unas cosas muy exageradas. No estamos hablando de 2 o 3 o 4 veces más. Pero lo que sí varía son los impuestos. Desde una posición de que puedes ganar 3.000 euros, pero si me voy a El Salvador haciendo exactamente lo mismo, sin ninguna diferencia de trabajo, puedes estar ganando hasta 3 o 4, hasta el doble, puedes estar ganando el doble, al final todo eso te lo llevas a ahorro. Y todo eso te lo llevas a ahorro y te lo llevas a la bolsa y al largo plazo te va a suponer la diferencia de poder mantener una vida muy buena por la capacidad de ahorro que te da. Y para no extenderme demasiado, perdonadme, sí que creo que al final tener capacidad de ahorro es lo más importante que puedes tener. Ahorra de la manera que sea. Aunque sea vendiendo cosas Tengo amigos que venden cosas, en plan, las cosas que antes de romperse las venden en Wallapop. Inténtalo de la manera que sea, pero tener un ahorro base todos los meses es súper importante para no depender de la suerte. Sí, de hecho, también es hasta X punto. O sea, como bien dice Borja, También hay que un vivir. ahorro de 3 meses hasta 2 años puede ser útil. Aquí todo esto hay que contextualizarlo porque cada quien tiene su carácter y su contexto. Pero sí, de 3 meses a 2 años que si pasa algo puedas mantenerte por ese tiempo sin problemas es muy buena idea. Y más de 2 años, por lo general, yo recomendaría ya empezar a mirar por inversiones. Es cierto que hay contextos y contextos, todo se ha dicho. Y hay que ver el tipo de carácter que tiene la persona porque en las finanzas no es una educación rígida, inflexible, una manera de proceder que esta es la única manera. O sea, hay varios caminos, hay varios tipos de personalidad y solemos sostenernos en aquello que está alineado con nosotros. Pero cuando tratamos de forzar el mecánico no suele pasar. O sea, no suele funcionar muy bien. Es como una persona que es una fundadora, le metes en un empleo y va a aguantar en ese empleo tanto en cuanto esté aprendiendo algo o tanto en cuanto necesite X dinero para reinvertir en el proyecto que pretende fundar. Si no, esa persona, por su propia naturaleza, va a acabar dejando el empleo. De hecho, simplemente lo comento para que entendamos la naturaleza de la persona y que hay que saber quiénes somos. Porque desde ahí vamos a poder saber por adelantado qué va a suceder si tomamos qué camino. Naval Ravikant dijo una frase que me gustó que decía un emprendedor sin pasión es un desempleado. Y tiene razón. O sea, en el caso de los emprendedores, si no tienen pasión, es muy difícil que se acaben metiendo de empleados, sobre todo cuando aman tanto la libertad. Y pueden trabajar a lo mejor 12 horas al día en algo que estén conectados y apasionados, porque son así, funcionan así. Entonces, todo esto hay que contextualizarlo. Otro punto es las deudas. Creo que hay dos grandes sufrimientos en la vida. Uno es no tener suficiente para comer, para tener agua caliente, para tener agua, un sitio donde dormir.
O sea, el no tener suficiente para cosas básicas causa mucho sufrimiento. Pero hay otra cosa que causa mucho sufrimiento, que son las deudas. Sé que se habla de deuda buena y deuda mala. Lo que no se dice es que esos gurús que hablan de deuda buena tienen ya su propia casa, su propio coche, y la deuda la adquieren a través de una empresa donde, si quiebra la empresa, no les afecta a ellos sus propias finanzas personales. Entonces, muchos gurús de Estados Unidos hablan de la deuda buena de esta manera. Y hay que tener cuidado. Si tenemos una casa pagada, si tiene sus placas solares, es así, si tenemos nuestro coche pagado, si necesitamos vivir con poco, hemos creado una vida así, si luego en un proyecto empresarial generamos deuda ahí, vamos a saber sobrellevarlo. Pero si la deuda implica que hemos hipotecado nuestra propia casa en ese emprendimiento, como sucede en mucha gente aquí en España, el nivel de estrés, de ansiedad, de depresión, de responsabilidad y de que te puede comer la situación es tan grande que no puedes esperar tomar buenas decisiones y acciones en ese contexto. Entonces, las deudas generan mucho sufrimiento. No compréis tarjetas de crédito. Yo esto se lo recomiendo a todo el mundo. Comprad tarjetas de débito. Sé que hay algunos que dicen, no, pero te dan unos puntos y demás, lo sé, pero es muy fácil cometer errores ahí y entrar en unas dinámicas de hábitos un poquito problemáticas. Es mejor ahorrar y pagar a tocateja lo que quieras comprar. Entonces, sí, las deudas han destruido muchas personas, empresas y países. Es muy fácil desequilibrarse al respecto y vivimos ahora mismo en un sistema que cada vez va siendo más capitalista, de cada década, menos a nivel global. Uno de los puntos débiles del capitalismo es la deuda desequilibrada, cuando ya hay demasiada deuda que no se puede empezar a pagar y empieza a devorar al propio país o a la propia empresa. Ahora mismo en Occidente estamos viendo eso con nuestras deudas a nivel de países y vemos el detrimento de la riqueza del ciudadano medio, y en parte es por eso. Y las deudas siguen creciendo, pero la riqueza de los ciudadanos no tanto. Entonces hay que tener cuidado con las deudas. Y bueno, si quieres comentar algo, Borja. Yo conocí a una persona que, bueno, lo conocí súper joven, tenía 19, 20 años. Y el tío tenía una vida súper buena, en plan coche, tenía un Mercedes, tenía una buena casa, tenía de todo. Todo lo ganó, bueno, al final todo lo tenía endeudado. Todo lo tenía endeudado. El coche, la casa. Y lo iba pagando porque, bueno, básicamente lo iba pagando porque tenía el trabajo y al final pues lo iba pagando mes a mes y la cuenta la tenía pues bastante justa. En plan, la cosa es que no le llegaron a echar, sino que le bajaron el número de horas que tenía que hacer y le bajó el sueldo al final. Y eso sumido a la inflación, que bueno, pero año a año ya empezó a tener un montón de problemas. Esto, pues al final en lo que desembocó fue que tuvo que vender a la casa el coche bastante rápido para meterse en algo peor, porque si no le iban a embargar y le iban a embargar absolutamente todo. Y bueno, la verdad es que ahora no sé cómo le va, tampoco voy a mentir, pero vamos, en ese momento estaba con unos problemas, estaba hasta aquí de agua, estaba buscando un segundo trabajo los fines de semana de camarero porque si no, no le daba, y estuvo bastante fastidiado. No sé si habrá salido o no sé cómo habrá salido o no, pero fíjate en el problema que se metió por el simple hecho de decir voy a aquí, no sé si aparentar o es que simplemente le gustaba o para aparentar a sí mismo, de, por una cosa tan tonta como puede ser un coche y tener una casa por encima de las posibilidades que te puedes pagar, ¿no? Y hay que tener las deudas al final, son cosas, porque al final las empresas de deuda, bancos o no bancos tan grandes, lo que tú comentas de tarjetas de crédito tipo, ya no me acuerdo de la empresa, pero sí tarjetas de crédito de estas de Fasted que te dan dinero
a tocateja, tú no te preocupes, esta tarjeta es genial, al final tienen tasas de interés del 20%. Y son del 19,9 porque el 20 se considera usura y normalmente vas a tener que pagarlas. Y van a ir detrás de ti y tienen mejores abogados que cualquiera y vas a tener que pagarlas. Y lamentablemente, muy lamentablemente, no te va a quedar otra que pagarlo porque si te van a perseguir hasta el resto de tu vida. A no ser que te mudes a Ecuador. Lo digo por el resto de Ecuador porque Ecuador hizo una ley de gente con la burbuja inmobiliaria aquí en España que quebró y volvieron a Ecuador. Los bancos fueron a Ecuador a buscarlos y contrataron abogados allí y Correa, que era una persona de izquierda, fíjate, yo creo que eso no lo hizo del todo mal, pues hizo una ley para que los bancos españoles no pudieran demandar a esta gente con las deudas de España. Al final, endeudarte es algo muy peligroso y que hay que hacerlo con mucha cabeza. Sobre todo, incluso con las hipotecas, con todo. Es muy, muy peligroso y tienes que pensarlo muy bien. Y sobre todo, hacerlo cuando sabes que verdaderamente lo puedes hacer, de que verdaderamente lo puedes pagar. Las hipotecas pueden ser algo distinto, porque al final lo bueno que tiene hipotecas es que lo tienes asignado a una casa y en cierto punto la vas a vender, pero sobre todo créditos al consumo no se le aconsejaría a nadie hacerlo, absolutamente a nadie. Es algo que conozco a gente que lo hace y es cargar tienes que tener mucha suerte. Sí. Y con créditos de consumo me refiero a créditos también al coche. Es que hay mucha gente que se endeuda para el coche y me parece absurdo. Sí. Y es que hay muchas cosas ahí. Hay una frase de Charlie Munger que decía, las chicas jóvenes, el licor y el apalancamiento destruyen la vida de los hombres. Y lo decía sobre todo por el apalancamiento en bolsa de que hay inversores. Hubo uno, no recuerdo el fondo de inversión, fue hace 25 años, 30 años ya, 3 décadas atrás. No recuerdo muy bien cómo se llamaba, pero eran superdotados, o sea, la persona con menos cociente intelectual de ahí sería 150. Eso es un superdotado entre superdotados, y ese era el más limitado. Pues empezaron a usar apalancamiento, porque incluso tenían Nobel de Economía ahí, y por usar apalancamiento, que significa que estás jugando con deuda, no quiero explicarlo porque es un poquito complejo, pero estás jugando con deuda a la hora de invertir y comprar acciones, pues les salió mal, tomaron una serie de malas decisiones y la empresa se fue a la quiebra. Hay una frase en inglés, en Inglaterra, que dice, los mejores nadadores son los que se ahogan. Que el problema también viene de las deudas, que a veces sobreconfiamos de, sí, esto está bien y podemos coger deuda ante una situación que estamos sobreconfiándonos sin conocer nuestros propios límites o los límites de ese contexto. Entonces ahí la deuda también es un poco peligrosa. O sea, en la Biblia se dice que la deuda es esclavitud y que vuelve esclavos a los hombres y tienen razón, honestamente. Creo que hay otro punto que es respecto a la educación, como ha dicho Borja, pero también diría la educación financiera. Hay gente, si por así decirlo, si ahorras menos del 10%, vamos a decir que eres pobre. Me da igual lo que ganes, honestamente. Si ahorras entre un 10 y un 30%, ya puedes decir que eres un clase media. Porque si sucede un problema en tu vida, vas a poder afrontarlo. Vas a tener un colchón. Vas a poder, salir adelante. Incluso vas a poder ir invirtiendo. Si ahorras más de un 30%, probablemente ya estés en una posición de más riqueza. Y no mido el tema de los ingresos, porque he visto esto con gente con ingresos más humildes, yo soy un ejemplo, que a lo largo de mi vida he tenido ingresos más humildes, pero he capitalizado mucho y eso me ha servido bastante. Y conozco otras personas que han tenido ingresos notorios, se han fundido todo el dinero y no están con una seguridad que a lo mejor, bueno, a la hora de gestionar el capital que yo pues sí puedo tener.
Entonces, he visto esto no solo en mi caso, en mi vida también he leído y he escuchado todo tipo de historias y sucede una y otra vez. Entonces, tener una educación financiera, comprender cómo es el mundo financiero, los hábitos a tener, tu carácter, ver tus problemas relacionados con el dinero, porque, y aquí voy a separar dos cosas, una cosa son tus problemas relacionados con el dinero y otra cosa es a lo mejor con el trabajo. Sí que van conectados, pero a lo mejor tú puedes tener paz financiera cuando estás en un trabajo que aún estás aprendiendo algunas cosas esenciales o estás con problemas. Pero si tienes esa paz financiera, te estás quitando una losa de encima. Y se vive mejor así, también. Entonces sí, creo que hay que dedicar un tiempo a esto. Hay que comprenderse a uno mismo. Hay que saber quién eres realmente. Y desde ahí crear y desarrollar tu vida conectado al amor. Y dicho esto, también has comentado, Borja, la importancia de un estudio de títulos universitarios. No me refiero a títulos universitarios en específico, pero sí de estudiar, de Sí, ser inteligente. sí, Al final la inteligencia también tiene que ver con el estudio. Hay mucha gente que dice que en África tienen como CI muy bajo. No tienen el CI muy bajo, la gente estudia poco. sí. Estudia poco por un montón de problemas socioculturales que hay específicamente allí, que al final pagarte un profesor tienes que tener una estructura y demás. Pero, por ejemplo, en China, en los últimos 20 años, curiosamente, el CI ha subido mucho. ¿Por qué ha subido mucho? Porque la educación se está extendiendo. Y en China la toman muy en serio, es como Singapur o Hong Kong, que tenían un CI muy pequeño, cambiaron el sistema y empezó a incrementarse. O incluso el caso de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que soldados estadounidenses negros fueron a Alemania y después de la Segunda Guerra Mundial se quedaron ahí. Y lo que sucedió, y esto es muy curioso, es que los niños negros que se criaron en Alemania tenían un cociente intelectual medio, o sea, más o menos como el resto de la clase, no más bajo, como si sucede en Estados Unidos. Y eso era por la educación, sí, pero también por la cultura. En Estados Unidos hay una cultura, o había más, sobre todo más antaño, la cultura del hip hop, del rap, de la violencia, de una serie de criminalidad. O sea, hace 20 años un negro iba a la cárcel y parecía, vamos, como si se había sacado un título universitario. Y cuando salía de la cárcel era como un motivo de respeto que hubiese ido a la cárcel. Y es como, no, tío. Pero eso es cultural. O sea, se acaban aplaudiendo una serie de formas de vida que son destructivas para ellos mismos. Igual que también el punto de que muchos padres negros abandonen a los hijos. Eso también causa muchos problemas. Entonces, la educación, yo creo, depende mucho, una vez más, de tu perfil. Ahora vamos a hacer educación un poco laboral. Igual que financiera depende de tu perfil, laboral también. Si vemos a muchos CEOs de empresas, a lo mejor han ido bastantes de ellos a universidades top a nivel mundial, de Harvard, de Oxford, de cualquiera de estas, de Columbia, de Princeton. Pero si ves a los fundadores, que son los que vienen antes de los CEOs, los que fundan las empresas, la práctica totalidad, o no ha ido a una universidad, o se ha ido y se ha sacado una carrera universitaria y se ha acabado dedicando a otra. Y esto sucede porque un fundador es muy creativo, es rebelde, busca autoemplearse, busca hacer crecer algo desde la nada, funda, está como en el día uno de la nueva empresa. Y es muy inteligente, pero es muy creativo. Y las personas y rebeldes. Y ese tipo de personas es muy difícil meterles en una universidad y que se mantengan ahí. Curiosamente, y gracias a esas personas, tenemos un gran grado de innovación en nuestra sociedad enorme. Y todos ellos son autodidactas. En su caso, todos leen. Todos dedican tiempo a la lectura, a aumentar su saber, a volverlo más ancho. Es decir, hay contextos y contextos según el perfil. Por ende, sí, creo que la educación se ha de diseñar a tu medida. Creo que a lo mejor la lectura puede ser buena, pueden ser los certificados, puede ser un módulo, puede ser un título universitario. Hay una variedad, o sea, hay un abanico que puede serte útil. Pero lo que sí es cierto, o incluso podcast en algunas personas, o talleres, hay muchas cosas que pueden venirte bien para elevarte en la vida. Entonces, sí, tener la educación adecuada, conocerte a ti mismo, saber
cómo ir incrementando tu sabiduría, preguntarte cómo me vuelvo más sabio. Y la respuesta que te des, irla aplicando, todo eso a largo plazo te puede ayudar en mucho. A mí me gusta decir que he conocido a todo tipo de personas en la vida y a largo plazo las personas que se alzan son las que siguen aprendiendo y siguen volviéndose más sabias. Y da igual su clase social, el país donde nacieron, los altos y bajos que han pasado en la vida, la gente que se vuelve más sabia tiende a ir para arriba en la vida. Entonces yo valoro mucho eso. Igual que un dato es que el predictor número uno de que un país vaya hacia arriba o no es si se educa en sabiduría, si la educación, o sea, te prepara para la vida, te da valores, principios, hábitos, te da una comprensión que te permita tener herramientas y salir adelante. Si eso es así, ese país está destinado a ir hacia arriba. Si no es así, empiezan los problemas. Si quieres, bueno, ya has hablado de la educación, pero bueno, si quieres comentar algo, Borja. No, sí, es... Al final es un garante de estabilidad, de conocimiento, sí, de absolutamente todo, de tener conocimiento, no me refiero en plan tener educación. Puedes no tener educación y llegar alto, sí que es más complicado, te requiere más trabajo, es más fácil, tampoco hay que negar la mayor. Si eres físico por la Universidad de Harvard es mejor que no lo eres y probablemente sepas más, probablemente. Eh, tampoco tenemos que negar la mayor de un título universitario, no vale Sí, nada. sí, sí. Así que evidentemente te puedes no tenerlo y llegar alto en la vida, pero es mejor que lo tengas. Hay muchas veces que un frutero con buena cabeza y que te mueva, bueno, yo tengo familia que literalmente se dedica a los aguacates y ganan bastante mejor que cualquiera. Y tienen un montón de trabajadores y demás y se dedican a un sector como es la fruta. Es que es bastante básico. Hay muchas veces que empresas que se meten en cosas muy básicas les va muy bien. Un ejemplo también muy grande es Mercadona. Es un supermercado de toda la vida. Y es un supermercado que empezó en Valencia, que después ha ido extendiendo y hoy en día, si no me equivoco, maneja el 3 o el 4% del PIB español. Si no me equivoco. No sé si es menos o es más, pero bueno, ya llega a porcentajes de dígito en el PIB español, eso estoy seguro. No sé si... Estoy seguro que llega al 1, lo que no sé si llega al 2 o al 3. Al 3-4 me parece una animalada, a lo mejor sí que es cierto, pero es Espérate, mucho, ¿eh? voy a buscar un momento cuánto maneja el Mercadona. ¿Cuánto PIB español maneja Mercadona? Mercadona es un supermercado, para quien no Sí, lo Mercadona, sepa. su supermercado en España es el más grande. ¡Hostia! Sí, 2%, 2,1. Es muy grande. Maneja 33.000 millones al año. Eso, una cosa de los supermercados, lo digo porque lo conozco por mi familia y demás. En todo esto de supermercados, fruta y demás, ganan dinero por rotación. Normalmente suelen tener ganancias muy mínimas, de un 2, un 3% por cada producto, que es relativamente muy poco. Un 2%, un 3%, no es casi nada. Pero la cosa es vender mucho, vender en cantidad. Que lo que tengas no se mantenga más de 3 días en tu escaparate y se vaya vendiendo. Y como tal, creo que Mercadona tenía de 33.000 millones, después como ganancias tenían 1.000 millones o algo así. Que sigue siendo una burrada para una empresa, ganar 1.000 millones. Pero después no es tanto. Si te metes en otras empresas, ganan muchísimo más dinero. Yo creo que también otra causa de no caer financieramente, y es muy importante, aunque parezca que no, es mantenerte sano. Si estás insano, y me refiero a todos los aspectos, desde físico, mental, todo, si vas a estar insano, vas a caer, vas a quebrar, porque al final y al cabo no vas a poder trabajar. Es una cosa bastante tonta, pero que la gente no asume. Tienes que estar físicamente y mentalmente más o menos bien. No me refiero a que tengas que estar perfecto, evidentemente. Nadie está perfecto de manera de salud. Es como, creo que había un médico que lo decía, como que la salud es algo transitorio.
es... Pero tienes que intentar mantenerte sano. Si no te mantienes sano, vas a tener, bueno, al final, aparte del problema de salud como tal, que sería lo más importante, pero después de ese problema de salud va a pasar a un problema financiero, si no eres capaz de trabajar al final. Y va a tener que mantenerte tu familia y demás. Y es también bastante importante mantenerte sano, aunque digo, parece que no, pero es algo también bastante importante. Hay gente, por ejemplo, que se rompe la mano, es camarero, te rompe la mano y a ver cómo vas a trabajar. Es un problema. Tienes que darte la baja, pasas a ganar menos, después con esto es un problema, es un problema. La salud física es la paz en el cuerpo realmente, y la salud mental es la paz en la mente. Entonces, sí, sin paz es difícil moverse. Hay una pregunta que me gusta mucho a nivel espiritual, que es ¿qué te quita la paz? Y la respuesta que te des es probablemente eso en lo que tienes que trabajar. Así que financieramente también, hilvanado a esto, ¿qué te quita la paz en tus finanzas? Y hazte esa pregunta y lo que sea que te salga en la mente es en eso en lo que tienes que trabajar. Hay un quinto punto que para mí es vital y lo ha sido a lo largo de mi última década de vida, que es tener una fuerte conexión con mi esencia y quizá también con Dios. Creo o me gusta pensar que todo lo que nos sucede en la vida nos permite evolucionar como seres humanos, sean experiencias luminosas o experiencias más oscuras. Voy a compartir una historia de mi vida y es que unos varios años atrás, en 2019, decidí que quería ser rico y tomé esa decisión. Y tal cual decidí ser rico, la vida logró que conociese un nivel de pobreza que no había experimentado nunca antes. En ese momento lo pasé mal, no tenía ni para pagarme un té, pasé hambre y experimenté, bueno, un fracaso emprendiendo, o sea, lo pasé mal. Pero me lo tomé como diciendo, creo que la vida me está diciendo algo, creo que la vida me está enseñando algo. Decidí ser rico y la vida me ha dicho, estas son las lecciones que necesitas aprender primero. Las fui aprendiendo, no es como que tardé 2 semanas ni 2 meses, tardé incluso más de 2 años en ir aprendiendo todo eso, ir estudiando, porque estudié mucho, ir aplicando, pero llegué a un momento donde me di cuenta de que la seguridad ya no la obtenía por el dinero que tenía, sino por la sabiduría que tenía, por los hábitos que estaba teniendo, por las buenas decisiones que estaba teniendo financieramente, en las que mi propia economía iba creciendo mes a mes o año a año, simplemente por mi saber. Y desde ahí venía mi seguridad y confianza con las finanzas y gestionando mi propio capital. Entonces, eso no creo que lo hubiese llegado a esas conclusiones si no tuviese una conexión con mi esencia y con Dios. Creo que cuando tenemos eso podemos ver el para qué nos está sucediendo algo, podemos ver que tiene que ver este contexto actual con la agenda de nuestra alma. Podemos ver por qué estamos en la situación financiera en la que estamos y cómo podemos prosperar, cómo podemos ir dando los siguientes pasos. Yo no estoy aquí para juzgarte, estoy aquí para escucharte, para comprenderte y para acompañarte en tu camino y que tú mismo vayas viendo por dónde tirar y por dónde no. Entonces, creo que algo vital es volver a recuperar esa parte espiritual, porque nos va a ayudar a conectar con las emociones, irlas procesando y acabar en un entorno más conectado al amor. Probablemente no de la manera en la que esperamos, pero sí definitivamente de una mejor manera. Y dicho soy rico, pero no de la manera en la que antes pensaba. Creo que mi riqueza viene de la sabiduría y de mi conexión con el amor y de estar en un buen estado de conciencia. Y sé que la riqueza material es un subproducto a largo plazo de esto. Entonces estoy tranquilo en ese sentido. Incluso ahora que estoy haciendo un pequeño cambio profesional en mi vida por circunstancias vitales, financieramente estoy tranquilo. Profesionalmente estoy con mis inseguridades de, venga, tienes que trabajar esto y sé cómo ir creciendo en esa seguridad y confianza. Pero financieramente estoy tranquilo. Así que quiero decir simplemente esto. Y no sé, Borja, si quieres comentar algo. Mira, tío, sí que últimamente me estoy viendo un poco de las MMA, ¿sabes lo que es la... Mm, Y hay un tío que se está haciendo bastante famoso,
que se llama Ilia Tupuria, que es español y demás. Y tiene una mentalidad un poco de decir, sí, inténtalo, tal. Y yo creo que hay puntos que sí que es difícil decir como, bueno, si yo intento a lo loco ser futbolista de Real Madrid, pues no me va a salir, ¿no? Pero a lo mejor consigo algo en mitad, o a lo mejor me consigo hacer entrenador, o me consigo acercar al deporte de fútbol, que no es mi caso, pero por poner un ejemplo. Pero sí que creo que tiene razón con eso de al final de trabaja, ¿no? De ponte a ello, esfuérzate, lucha por ello, sigue, sé constante y, no te arrepientas después de que no has hecho lo suficiente, ¿no? Y creo que tiene mucha razón en eso. Y creo que también se le puede tomar como... Sí, creo que eso que dice de ejemplo, creo que tiene razón, creo que tiene bastante razón. Y evidentemente no luches por sueños absurdos, ¿no? De no quieras convertirte en el nuevo dictador de Alemania o algo así. Pero, digo, ahora que estoy en Alemania, pero sí que al final creo que es importante tener ganas también por lo que haces con esto de que dices de que la gente normalmente rica es la gente que está conectada al amor, es al final gente que solamente con su trabajo le llena, ¿no? Anda que no haber visto yo gente gastando dinero, incluso me ha pasado a mí a veces, gastar dinero en absurdeces para intentar llenarse, porque al final su día a día, su trabajo y demás, pues era una mierda y la única manera de tener dopamina era gastándoselo en lo que fuera. Y es algo que también hay que tener sí, muy en cuenta. También esto creo que también tiene que ver con la salud de la mental como tal. Y creo que es algo que tenemos que tener en cuenta en nuestro día a día. Y al final eso también te va a hacer rico en parte, ¿no? También otra cosa de no ser fracasado financieramente, un punto más, y diría, no sea ambicioso, pero no exageradamente ambicioso. Si tú piensas que ahora, hoy en día, tener un piso de 150.000 euros, bueno, 150.000 euros ya ni un piso ocupado, pero de tener un piso normal de 3 habitaciones o 2 habitaciones y un coche, si piensas que con eso hoy en día que eres pobre, si tienes eso en propiedad, realmente ya si tienes eso en propiedad estás genial. Ya puedes seguir teniendo más ambición, seguir avanzando, pero ya tener eso, yo diría que no tienes un fracaso financiero como tal. Porque sí, ya verdaderamente ya tienes tu base, ya tienes tu base financiera bastante estable. Y eso es algo súper importante, súper importante. Sobre todo si vives en España. Vamos, tener una casa en propiedad hoy en día, si tienes menos de 40 años, eres una persona exitosa, lamentablemente. Que yo soy una persona que me gustaría aspirar a más, pero realmente hoy en día, si tienes ya, yo estaría súper contento si tuviera una casa en propiedad, un piso de 2 habitaciones, un baño y un cochecito más o menos normal, un Citroën C4 con 200.000 kilómetros. Ya con eso yo creo que ya te puedes dar un buen canto en los dientes y ya de decir, hostia, estoy en paz, ya estoy bien, ¿no? Que hay mucha gente que como que ve o que se sienten fracasados teniendo un montón de cosas y al final eso tampoco es verdad, ¿no? Y al final entrar en obsesiones ya y sientas en una obsesión, hay mucha gente que ya entra en deudas, ya entra en deudas inasumibles, ya ahí puedes entrar en un círculo bastante que te puede conducir después a algo mucho peor que es la quiebra. Eso lo he visto en una persona aquí en Alemania, en amigos de mi expareja, que al final es que estaban hasta las cejas de deudas y todo lo demás por el hecho de que querían, porque por el hecho de que un piso normal como el que teníamos nosotros se parecía un absurdo. Sí, hay muchas personas así.
Acabas sacrificando tu libertad por querer más, 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 más. Pero bueno, todo eso tiene una serie de procesos internos, según el carácter, el cómo te puedes elevar ahí, porque no es como que estés tomando una serie de malas decisiones y acciones y estés destinado a eso. Puedes elevarte, puedes aprender. No todos, no necesariamente las lecciones que tú tienes que aprender las tiene que aprender otra persona, ni tampoco a lo mejor el gurú de turno que te está diciendo, no, a mí me ha pasado esto, entonces tú vas a ser así. Y no, existe una flexibilidad, existen tipos de personalidad y eso hay que irlo viendo según la persona. Y me gustaría despedirme con una historia que es de un hombre que unos siglos atrás creó sinfonías extraordinarias. Y a lo largo de su vida, gastó más de lo que ingresó, se llenó de deudas y vivió lleno de resentimientos y envidias. Murió joven y miserable. Aquel genio se llamaba Mozart. Y si él no aprendió a ser feliz con esos hábitos, creo que ninguno de nosotros lo va a lograr. Así que ya sabemos cómo destruir nuestra vida, no teniendo ni trabajo, ni ingresos quizás a través de activos financieros, no ahorrando, llenándonos de deudas, careciendo de la educación adecuada y no haciendo nada por aprender algo nuevo, no teniendo salud, como ha dicho Borja, y también el tener una ausencia de conexión con lo espiritual y con Dios, yo le diría, para así usar nuestro contexto como algo que nos está permitiendo evolucionar en conciencia. Entonces, si no tenemos esto y seguimos ese proceso destructivo, lo natural es que sigamos destruidos. Y hay un componente de hábitos y hay un componente interno que hay que trabajar. Así que, bueno, por mi parte yo ya he dicho todos los puntos, Borja, no sé si tú quieres comentar algo más. Yo diría que está bastante especificado. Mm. Sí que se podría añadir bastantes cosas de cuánto te puedes arriesgar, ¿no? Pero hay veces que tomar riesgos también es bueno, ¿no? Y también Yo, sí, o sea, lo diría, recomiendo calculados, riesgos calculados y también depende de la persona y qué tipo de riesgos. sí, O sea, diría también como último que si alguna vez caes en la quiebra, sigue luchando para seguir adelante. Sobre todo si hay un momento que estás mal. Y también dejarse ayudar. Yo creo que también es importante. sí, pues bueno, sí, podríamos hablar de muchas más cosas respecto a este mundo, pero supongo que ya lo iremos haciendo vídeo a vídeo. Así que no sé si Muchísimas quieres gracias por decir tenerme algo aquí. más o nos despedimos, Borja. No, muchísimas gracias por tenerme y hoy hemos hecho un vídeo, yo creo que es el más corto de todos. Sí, sí, por unos minutos sí. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.